Buenas tardes, señores. No es común en mí, porque el que me sigue o ve alguno de mis vídeos sabe que yo hago los vídeos muy espaciados en el tiempo. Pero bueno, siempre he dicho que cuando estoy motivado o tengo algo sobre lo que hablar, pues hago un vídeo. Y en este caso, como la semana que viene tengo cuadrante y tengo una línea que es muy a tope, pam, 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 no da tiempo a nada. O sea, prácticamente ir al baño rapidito y luego pegar un bocado, pero entre cabecera y cabecera a veces son 10 minutos o una cosa así. Entonces yo sé que la semana que viene en el trabajo no voy a tener tiempo, tengo días libres, pero durante el trabajo no voy a tener tiempo para grabar vídeos. Y a mí me gusta aprovechar el tiempo en el trabajo para leer, para escuchar vídeos, podcasts o para, en este caso, para grabar vídeos. Bueno, yo siempre aprovecho el tiempo en el trabajo, los tiempos muertos, los tiempos que estoy de pausa. Ahora estoy cargando el autobús eléctrico, igual que ayer, y es el tiempo que tengo. Ya cuando estoy en casa ya me olvido de vídeos, de redes sociales, de cosas así, hasta del teléfono. Yo dejo el teléfono ahí, a veces en casa ni lo encuentro, porque me dedico a estar con mi hija, a aprovechar el tiempo, a estar con mi esposa, a hablar, a arreglar cosas de la casa. Que nos compramos un apartamento este año y bueno, le estamos arreglando algunas cosas. Entonces el tiempo que tengo lo dedico a arreglar la cocina, le he cambiado muebles, a arreglar cosas, ¿no? Y por eso aprovecho el tiempo que estoy en el trabajo. Y ayer, mientras hice el vídeo que hablaba sobre el trabajo en Luxemburgo y las vacaciones y no sé qué, me salió un recuerdo de cuando yo empecé con los autobuses. Y entonces dije, bueno, digo, si me acuerdo el próximo día haré un vídeo sobre esto. Entonces es el día de hoy. No sé cómo encararlo, me he apuntado aquí algunas cosas para no olvidarme, pero bueno, más o menos lo que quería hablar era sobre las diferencias de cuando yo empecé y cómo ha ido cambiando el trabajo. Está claro que todos los trabajos, sea del área que sea, en 20 años han cambiado, han evolucionado. Y el autobús naturalmente no podía ser de otra forma. Yo empecé en el 2003 y yo recuerdo que yo trabajaba en una cerrajería. Yo me saqué el carnet de autobús con 22 años, ¿vale? Yo trabajaba en una cerrajería en la que hacíamos estructuras metálicas y todo eso, porque yo estudié automoción, entonces sabía manejar herramientas, siempre se me ha dado bien, sabía soldar y todo eso. Entonces encontré un trabajo cuando yo tenía 19 años o así, de cerrajería. Entonces soldaba, cortaba, hacía las estructuras metálicas, hacíamos, bueno, depende, igual hacíamos balcones de hierro que puertas de garaje, que lo que nos encargaran. Y yo, claro, yo sabía que era un trabajo muy pesado. Yo tenía 19 años, 20, estaba fuerte y bien, pero yo sabía que no podía estar toda la vida cargando tanto peso con esas estructuras metálicas y soldando y bueno, yo sabía que eso iba a perjudicar mi cuerpo. Entonces yo decía, ¿a qué me puedo dedicar? Que con mis estudios eran básicos, yo hice el EGB y el FP1, luego hice un módulo de grado medio, pero mis estudios eran básicos, no son estudios universitarios. Entonces yo quería ver qué trabajo podía hacer que me gustara y que no me machacara el cuerpo. Siempre fue un poco eso. No es porque yo no me gustara hacer el esfuerzo físico. A mí me ha gustado siempre hacer deporte, he hecho muchos deportes, aunque podíamos dividirlo siempre en los dos principales. Siempre fue el ciclismo y las artes marciales. Y yo siempre he estado haciendo eso. Gimnasio, pesas y artes marciales. Había temporadas en las que hacía más bicicleta,
hacía competiciones, otras temporadas en las que hacía un poco más de artes marciales, he probado distintas artes marciales. Entonces siempre me ha gustado mucho hacer el deporte y esfuerzo físico, pero no quería hacer un trabajo que fuera muy físico, tipo la obra, la construcción o en este caso, como yo estaba en un taller de cerrajería, porque yo lo que quería era poder, pues bueno, pues llegar a los 40, 50, 60 años sin la espalda reventada y sin las rodillas y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo en aquella época iba mucho a esquiar con los amigos y tal, y había unas campañas del Ayuntamiento de Valencia que nos llevaban a la nieve el fin de semana a Valdelinares y pasábamos todo el fin de semana ahí. Estaba subvencionado, era como muy económico, entonces todos los años íbamos 2-3 fines de semana a esquiar, y yo me daba cuenta de que siempre era el mismo conductor, siempre el mismo conductor el que nos llevaba y se tiraba todo el fin de semana esquiando, y yo decía, guau, digo, yo quiero ser conductor y poder esquiar. Digo, porque está cobrando, los conductores ganan bien y encima está esquiando, y si te toca un viaje haces turismo y conoces sitios y tal. Entonces me saqué el carnet con la obsesión de que yo tenía que conseguir esquiar yendo a trabajar. Y lo conseguí. Yo fui muchísimas veces a esquiar a la nieve con el autobús y estuve esquiando. Pero claro, eso era cuando tenía 23, 25 años, 28, 29. Ya cuando estuve ya llegando a los 30, ya no sé, me hice como más responsable y ya no quería poner en riesgo el viaje, ¿no? Por estar esquiando y caerme o lesionarme. Y yo creo que la última vez que esquié trabajando, creo que tendría 35 años o 36. Eso fue la última vez que me invitaron, me dieron un pase y for fight y estuve esquiando. Y entonces yo empecé con eso. Yo recuerdo que empecé con un autobús, porque claro, en aquella época era distinto, ¿ves? Una diferencia que marcábamos. En aquella época empezabas con un autobús mediano, no era microbús, era como un minibús, entre 30 a 35 plazas, en un tamaño de 8 o 9 metros, ¿vale? En aquella época, a principios de los 2000, estaba muy de moda en España un autocar que se llamaba el modelo Mago, el Mago 2. Entonces se le conocía por el Mago. Y con ese autobús tenía un tamaño ideal para hacer rutas escolares, los fines de semana despedida de soltero, un montón, porque en aquella época había mucha despedida de soltero. Eso es otro cambio que ha habido. Hoy en día ya no hay despedidas de soltero con el autobús. ¿Por qué? Porque hoy en día en una despedida de soltero se van a una casa rural y se pasan ahí todo el fin de semana. Hacen actividades, tiempo libre, no sé qué, actividades de rafting, no sé cuánto, no sé menos. Y ha cambiado un poco ese sentido. Ya no hay tantas discotecas como antes, que habían tantas discotecas en los pueblos, en la carretera y tal, y la gente, para no ir en coche, pues alquilaba autobuses. Y nada, lo que... A ver, voy a salir de aquí. A ver, tengo aquí un problema con la carga. Un segundo. Vale. He terminado la carga, lo estoy desconectando. Y lo que... Disculpadme, que es que aprovecho el tiempo mientras estoy cargando y esto es. Yo hacía durante la semana ruta escolar. Generalmente tenía un hueco ahí por la mañana, ¿vale? Porque yo estaba contratado a 5 horas. Me iba al gimnasio, todo eso. Y los fines de semana a full. Hacía despedida de soltero, hacía
equipos de fútbol que iban los sábados o los domingos a jugar, hacía bodas, todos los fines de semana había algo. En aquella época el tacógrafo era de disco, entonces os podéis imaginar lo que se trabajaba y los discos que se tiraban por la ventana, que el jefe te los pedía para seguir trabajando más. O sea, una locura. En ese sentido cambió mucho la historia. Pero bueno, fue un año que trabajé mucho, 2003 completo, porque empecé en enero. El 2004 ya empecé a hacer viajes internacionales acompañando, como si fuera de segundo conductor. Yo era muy jovencito, entonces iba con gente mayor que tenía mucha más experiencia que yo, y yo aprendía mucho de ellos. Yo me corría, o sea, con 22, 23 años, sí, con 23 años, yo ya me corría Europa entera con un compañero, haciendo línea. Pero en aquella época, bueno, el que se acuerde de aquellos años de 2003, 2004, no habían GPS. No habían GPS, era todo con mapas. O sea, teníamos una bolsa que eran mapas. Además, los mapas, igual que el GPS hay que actualizarlo, ¿vale? El TomTom hay que actualizarlo cada año, cada medio año, cada 2 años. Los mapas había que actualizarlos, había que ir a la gasolinera y comprar el mapa, la guía Repsol o la guía Camsa, que eran los más populares, cada año, cada 2 años, había que ir actualizándolo. Entonces íbamos con los mapas de Europa, mapas de España, incluso mapas de las ciudades. Yo recuerdo de ir estando de viaje en Lyon o en París, buscar mapas en los McDonald's, porque en los McDonald's había mapas para los turistas de la ciudad. Entonces íbamos cogiendo mapas de todas las ciudades y de dónde estaba la estación, dónde había que ir, de dónde estaba el hotel, y los viajes se planificaban. Cuando me decían, tienes que ir a tal sitio, me daban, si era un viaje de línea, me decían las ciudades en las que había que cargar y descargar, y yo lo iba mirando. Naturalmente yo iba con compañeros que ya habían ido. Lo que pasa es que, claro, de año a año, campañas de verano, que eran cuando se hacían los refuerzos estos de Eurolines y Linebus, lo que hoy en día es Flixbus, antes lo hacía Eurolines y Linebus. Y claro, de año a año pues van cambiando las entradas de la ciudad, ahora se entra a Lagar a la estación por el otro sitio, no sé cuánto, y hay que ir actualizándose en el sentido de los mapas y todo eso. Pero era entretenido. A mí me enseñaron la gente más mayor, con más experiencia, me enseñaba que cuando hacías un viaje te lo planificabas. Por ejemplo, tú tenías que ir de Valencia a Pamplona, pues tú te ponías la carretera que tenías que ir, ¿no? La A3 hasta Madrid, o si ibas por Zaragoza, luego la salida no sé cuánto, te apuntabas en un papel. La A3, luego salida nacional no sé cuánto en el pueblo no sé qué, luego comarcal, tal, y te lo ibas apuntando y te lo hacías en un papel, te hacías las salidas en las que tenías que poner y te lo ponías a la vista. Entonces tú ibas conduciendo y te hacía estar muy pendiente, muy pendiente. Eso sí, veías los mapas antes de salir de viaje. Entonces, durante el viaje, tú ya te imaginabas por dónde estabas yendo, o estabas tomando la dirección del norte, hacia el norte, o estabas yendo hacia el oeste, o hacia el este. Eso hoy en día ha cambiado. Los que somos, por decirlo de alguna forma, de la vieja escuela, seguimos orientándonos así. Yo siempre, aunque hoy en día viajo con los GPS, naturalmente, antes de salir yo miro el mapa. Y yo miro si estoy yendo hacia el norte o estoy yendo hacia el sur. Yo me posiciono en ese sentido. Cuando hoy en día la gente joven pone el GPS y lo que diga. Y no sabe si está yendo para el sur, para el este o para el oeste. Es que les da exactamente igual. Lo ponen y tiran. Y yo digo, bueno, vale, ¿y si se pierde la señal? ¿Y si el móvil o el TomTom hace un black y se queda todo negro? Tú tienes que saber para dónde tienes que tirar. Te tienen que sonar un poco las carreteras, ¿no? Las que tienes que moverte. Aunque sean por lo menos las autovías más importantes. Tienes que saber en qué dirección va, porque tú ves un cartel que pone Barcelona y tú tienes que saber que tú vas en esa dirección. Tú quieres ir, por ejemplo, a Aviñón,
¿vale? Pues yo tengo que pasar Barcelona, Girona, La Junquera y voy a Aviñón, a Francia. Yo sé que, sin GPS, yo sé que tengo que ir para arriba, la carretera, la A7, y cuando cruzo la frontera de Francia se convierte en la 9, la misma carretera es la 9. Un poco así, ¿no? Hoy en día eso se ha perdido. Y en aquella época, pues bueno, te hacía ser un poco más consciente. Luego, por otro lado, también los conductores, yo recuerdo de cambiar correas de alternador, correas del compresor del aire acondicionado, de cambiar las ruedas. Cuando había un pinchazo, a la gente se le paraba en una área o algo y a la gente le decía, mira, si era entre dos conductores, eran 40 minutos, más o menos. Pero si era uno solo, échale 1 hora y cuarto, 1 hora y media tú solo. Y si puede ayudarte a alguien, mejor, ¿sabes? Entonces tenías que calzar el autobús, tenías que bajar la rueda de repuesto, que eso pesa una animalada, calzarlo, aflojar los pernos, poner la otra rueda. No era como un turismo, era tela. Hoy en día no, hoy en día todos los seguros de autobuses tienen asistencia en carretera y tal, y si pinchas, llamas al jefe y el jefe te dice, no hagas nada, ya va la asistencia y te cambia la rueda. Antiguamente no se hacía así, se hacía, te digo, y antes era uno más, no era mecánico, pero uno tenía que saber un poco sobre esas cosas. Yo recuerdo que los motores Mercedes, los compresores fallaban mucho, compresores de aire acondicionado. De repente ibas conduciendo y el aire fallaba y, oye, hace mucha calor, y era que el compresor se había bloqueado, la correa seguía dando, pero se había bloqueado. Entonces, te ibas al motor con mucho cuidado, con el motor en marcha te quitabas la corbata para que no se te enganchara y te cortara y con un martillo le pegabas un golpe al compresor y enseguida el electroventilador se enganchaba. Eran cosas que antes se hacía más. El conductor de autobús era más consciente. Cuando hacías un viaje, te preparabas el autobús, te preparabas a conciencia. Yo recuerdo de preparar botellas de agua, garrafas de agua, mucho agua. Garrafas me refiero a garrafones de 50 litros, por lo menos 4. O sea, yo salía de viaje con más de 100 litros de agua para limpiar el autobús y por si se rompe un manguito. Se rompe un manguito, yo le ponía un manguito, pero hay que echarle agua. Y le tienes que echar agua, la que tienes, agua de grifo, pues la echas y ya está. Luego cuando se pueda se pondrá anticongelante. Pero antes, ya te digo, se planificaban mejor y los conductores en ese sentido eran más profesionales, ¿vale? Los autobuses eran más complicados de conducir porque claro, imagínate, yo entro en el año 2003, pero no entro y me dan un autobús nuevo a estrenar. Hay autobuses nuevos, pero hay autobuses que están acabando su vida útil. Y su vida útil para hacer rutas escolares eran hasta 16 años. Pero habían autobuses que ya no hacían rutas escolares y aún estaban trabajando por ahí, que llegaban casi a los 20 años. Entonces, quiere decir que si yo empecé en el 2003, habían autobuses de los años 80. Y yo he llevado autobuses de los años 80. Yo me recuerdo llevar incluso un Magirus. Que eso, si alguien lo conoce, que me lo ponga en comentarios lo que es un Magirus. El motor Magirus se utilizaba en había muchos camiones de bomberos que eran Magirus, porque la refrigeración era por aceite. Se utilizaba mucho, tuvo mucha relevancia en el desierto, en las carreras del París-Dakar. Los camiones eran Magirus, porque si había una fuga de un manguito o lo que sea, no se evaporaba el agua porque era aceite, era más densa. Y yo he llevado autobuses Magirus con volante de madera, con la dirección, que eso era, vamos, ahí sí que se hacía de darle. La palanca de cambios era un mocho que llegaba hasta aquí arriba, que le tenías que dar con toda tu alma. O sea, tú tenías que hacer fuerza como si estuvieras matando un toro para poner la quinta o la sexta, ¿vale? Habían otros autobuses que eran de doble piso. El doble piso no significa que eran dos pisos, está claro, eso lo sabe todo el mundo. Nosotros hacíamos referencia al doble piso
cuando tenía 8 marchas. Entonces eran 4 en el piso de abajo, luego le tenías que dar un golpe, ¿vale? En el punto muerto le pegabas un golpe a la derecha y subía al piso de arriba. Y entonces utilizabas otra vez la X, pero en el piso de arriba. Tenías que jugar. Y todo eso, cada vez que cambias, embrague había que pisarlo. Acababas con un dolor de pie en la planta del pie. Yo recuerdo de los zapatos, se desgastaba el pie izquierdo, se desgastaba un montón la suela del zapato. Y el otro no. El otro era más, frenar, acelerar, era más suave. El primer autobús que yo llevé automático, bueno, habían conductores que no sabían llevar automático. Hoy en día son todos automáticos. En eso se ha mejorado mucho. Porque uno se cansa menos del pie, se cansa menos del brazo, de tener que cambiar. Es todo más, la conducción es más suave. Pero yo recuerdo llevar autobuses de marchas, de cambio de marchas y embrague. Los últimos que ya iban quedando hasta el 2014, 2015, aún habían por ahí. Y en el 2000, antes de la pandemia, 2019, 2020, aún quedaba alguno en la empresa que ya estaba ya para retirar. Y era de marchas. Pero bueno, en ese sentido, he cogido también mucha experiencia con muchos tipos de autocares porque en España trabajé en varias empresas. Trabajé en 1, 2, 3, en 4 empresas. Y claro, cada una tenía su flota de autobuses, así salpicados. He llevado autobuses como Irizar. Irizar era casi de lo mejor que había en España. El Century es el que revalorizó la marca. Noge, el Noge Touring, a mí nunca me gustó. Nunca tuvieron buena calidad y daban muchos problemas. Los Setra en España se veían poco porque eran muy caros. Aquí en Luxemburgo todos son Setras, pero los diésel. Pero en España era solamente, lo tenía Alsa y poco más. Y alguna empresa así de esta de línea y eso. Beulas era conocido como el Setra español, muy bueno, una carrocería muy buena de Cataluña. El Hispano no era tan allá. Ayas también eran famosos por los doble piso, autobuses muy grandes, doble piso. Mercedes se llevaba también, autocarrocería Mercedes. MAN también, a mí me gustan, aunque dan bastantes problemas como los Iveco o más, pero a mí me gusta la carrocería MAN. Obradors también estuvo una época en España que en Valencia sobre todo había una empresa que tenía muchos Obrador y eran muy populares ahí. Andecars también he llevado, esos calzaban casi todos motores Iveco. Y bueno, vas cogiendo experiencia y preferencias, ¿vale? Por ejemplo, mi motor Mercedes nunca me gustó. Sin embargo, Setra me gusta. Setra utiliza Mercedes, pero los motores Mercedes que utiliza Setra no son los que se venden para otras marcas, como Noge, Irizar, todo eso. Cambia la forma de conducción y no sé, la fuerza, la potencia, se nota algo distinto. Y bueno, esas son las diferencias que... También, eso es hablando en el tema de autocares, ¿vale? Yo recuerdo en el año 2006, cuando entró el tacógrafo digital, pensábamos que eso iba a ser el arreglo total para fuera la explotación y para que acabara toda esa cosa, pero no, eso duró mucho porque han habido muchos años en los que se ha ido combinando. Empresas que tenían, ya lo hablé en otro vídeo, tenían autocares con disco, que los últimos fueron en el 2006, cuando salió el digital. Muchas empresas ya compraron todos los que pudieron ya, porque sabían que esos son los autobuses que podían explotar y poner allá a trabajar conductores a punta pala. Y ahí fue un poco combinando y ha durado mucho. Pues si estamos hablando de que los autobuses, la vida útil más o menos se marca por el calendario escolar, que duran hasta los 16 años, cuando llegaron a los 16 años, ¿vale? Algunos que ya estaban llegando cuando fue la pandemia,
el gobierno les dio 2 años más, porque durante la pandemia estuvieron un año y medio sin trabajar, entonces les dieron más, o sea que habían autobuses de 18 años con disco. Pero bueno, gracias a Dios ya se han ido erradicando, ya creo que ya no queda ninguno, desde que yo me vine aquí a Luxemburgo ya no he vuelto a ver ninguno, aquí naturalmente no hay, y eso en un lado. Luego por otro lado, diferencias que ha cambiado en 20 años los conductores. Hemos hablado de que los conductores hoy en día ya no están tan preparados como antes, pero bueno, pero tiene otras cosas. Hoy en día los conductores son más responsables que antes. Antes había mucho alcoholismo, mucho. Se van a sorprender si les digo que en los almuerzos de conductores de autobuses se almorzaba. O sea, almuerzo en Valencia es a media mañana, a las 10 entre las 9 y media 10 de la mañana es el almuerzo. Se almorzaba con botellas de vino en la mesa. Conductores, conductores con corbata. Aquí ponía autocares no sé qué, no voy a decir nombres, pero era generalizado. Se almorzaba con botellas de vino y gaseosa casera, tinto de verano. Había quien le gustaba más la cerveza y almorzaba con cerveza. Luego el chupito, o sea, el café con un chupito o directamente carajillo. Y eso hoy en día ha cambiado muchísimo, la mentalidad y el relevo generacional, que bueno, ha ido a menos, ¿no? Ha habido menos relevo, pero la gente que ha entrado, los jóvenes, ya hemos ido modificando eso, siendo más responsables con nuestro trabajo y dedicando el tiempo libre a hacer deporte. Yo recuerdo que antes los conductores eran todos muy gordos, fumaban muchísimo, bebían muchísimo, era vicio. Todos caían por lo mismo, por el hígado, por los pulmones, todos así, embolias. Yo he conocido incluso conductores que les han dado infartos. Yo tenía un compañero de trabajo que yendo con el autobús le dio un infarto, le vino justito para parar en la estación. Yo en aquella altura estaba en Alsa y yo compartía autobús con él, con Tino, en paz descanse. Y cuando yo hacía la línea por la mañana, yo le hacía el relevo, él me hacía el relevo y hacía la línea por la tarde. Y a la semana siguiente al revés, él hacía de mañana y yo de tarde. O sea, ahí era el mismo autocar y dos conductores, uno de mañana y otro de tarde. Y en el turno de tarde, siendo por la noche, entró a la estación de Elda, en Alicante, y le dio un infarto y cayó desplomado. Ahí la gente llamó a la ambulancia, se lo llevaron y fue al hospital. Y a los 3 días se murió. Y era una persona que fumaba muchísimo, comía muchísimo, muy gordo, obesidad, y era la tendencia que había antes. Cuando yo entré, pues yo ya vi un poco la tendencia de que los conductores, cuando hacíamos viajes, íbamos a los hoteles, buscábamos que tuviera gimnasio, el hotel, buscábamos piscinas, buscábamos, pues eso, nos poníamos las zapatillas y nos íbamos a correr, a hacer running, ¿no? Un poco una vida más deportiva, un poquito más saludable, no grandes deportistas, pero más saludable. Y es una cosa generalizada. Hoy en día, en mi trabajo, veo conductores de entre 25, 30, 40, 45 años que en el rato libre se van al gimnasio. Aquí estamos todos abonados al Basic Fit, que es una cadena de gimnasios que hay por todo el país y está por toda Europa. Y como te permite entrenar en el gimnasio que quieras, de Basic Fit, de la misma cadena, donde nos pilla, vamos. Y si no tenemos un servicio o lo que sea, buscamos qué gimnasio está más cerca y vamos y entrenamos. Tú un poco ha cambiado un poco eso. El alcoholismo ya no es una cosa diaria. Ya el que bebe, yo este año no estoy bebiendo alcohol, pero bueno, cuando yo bebía alcohol, pues los fines de semana, pues te bebes una copa de vino, una cerveza, lo que sea, o en tu casa. Pero ya no en el trabajo, eso ya ha cambiado. Para bien ha cambiado. Y luego la mentalidad también ha cambiado mucho, en el sentido de que hoy en día los conductores, pues sí, sabemos que hay que trabajar, sabemos que este trabajo se echa muchas horas, pero ya no es la obsesión que había antes de viaje y ganar mucho dinero y no ver a tus hijos crecer. Hoy en día ya buscamos los conductores un equilibrio, ¿no?
Entonces, esas son diferencias que han habido que yo pienso que bueno, ha ido para mejor, tanto para la seguridad, haber menos accidentes, como para compaginar, ¿no?, la vida familiar con la vida laboral. Y bueno, para mí ha sido bonito. Ha habido unos años malos en los que yo he visto, bueno, y se sigue viendo todavía, que falta relevo generacional. De eso ya hablé en un vídeo. Por eso en mi primer vídeo hablaba de que faltan conductores de autobuses en España. Es el vídeo que más repercusión tuvo. Y yo hablaba de los puntos de esto, ¿no?, de las empresas que explotaban mucho, de los horarios y tal, no sé qué. Yo creo que las empresas han ido poco a poco adaptándose un poco a dar mejor conciliación a los conductores, porque hoy en día la gente más joven, y ya no te hablo de gente de 25 años, sino gente de 30, 40, queremos ya en ese sentido un poco compaginar la vida familiar con la vida laboral. Y trabajar es bonito, pero es bonito cuando sabes que en el mismo día que estás trabajando has tenido un tiempo para estar con tu familia, ¿sabes? O que si estás de mañanas, sabes que cuando llegues a casa vas a tener un tiempo para estar con tus hijos, para estar con tu mujer, para atender tu casa, para hacer la compra, ¿sabes? Eso es bonito. Saber que trabajas con más ganas y con más entusiasmo cuando tienes tiempo para estar con tu familia y tienes tiempo para trabajar. Así que nada, este vídeo se ha hecho un rollo porque cuando yo estoy solo me enrollo mucho. y bueno, al final más de 30 minutos, pero bueno, me gusta hablar y si no os importa, pues bueno, pues vosotros me escucháis. Y nada, así que por hoy está bien. Creo que voy a estar un tiempo sin hacer vídeos, como siempre. Y yo espero que les guste y que nada. Y si tienen alguna sugerencia sobre algún vídeo que quieren que haga o sobre alguna temática, ¿vale? En todos los vídeos intento juntar varias temáticas, ¿vale? Para hacerlo un poco más ameno y hablar de varios temas. Así que me lo van poniendo en los comentarios, lo que más les gustaría, las inquietudes que tienen, y cuando ya tengan un ratito, pues haré otro vídeo, ¿vale? Así que nada, que tengan buena tarde, buena noche, cada uno en su tiempo que lo vea, y hasta la próxima. Chao, chao.